Día, ya que los noto que están con un poco de frío y están medios apagados. A mí me gusta que ustedes conversemos, conversemos harto. Em, la clase de hoy día se trata de em, profundizar en lo que es el patrimonio, pero desde otra mirada, desde una mirada que es más institucional. La clase pasada nosotros conocimos las instituciones que están relacionadas con el patrimonio a nivel nacional y a nivel internacional. Vimos cómo estaba organizada la estructura burocrática, podríamos decirle, y cómo funcionan en nuestro país. También vimos los problemas relacionados con la ley de patrimonio, que está descansando hace como 10 años y no se ha podido aprobar. Y eso ha implicado que también la comprensión hacia el patrimonio sea muy conservadora, y también las personas que no están como insertas en el ámbito o no manejan la conceptualización también de alguna manera tengan ciertos prejuicios al respecto. ¿Qué otra cosa importante vimos la semana pasada? Vimos que Chile, al adscribirse a las Naciones Unidas, adhiere a la UNESCO, que es la Organización Internacional de la Ciencia, la Educación y el Patrimonio, de Ciencia, Educación y Cultura, perdón. Entonces, la idea es que hoy día nosotros eh, revisemos las definiciones que tienen cada una de estas instituciones que revisamos, con el fin de poder compararlas. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué vamos a compararlas? Porque si bien es cierto, existe una base, que es esa base eh, en cuanto a qué es patrimonio y qué no es patrimonio, y como sus clasificaciones, ¿se acuerdan? Patrimonio natural, patrimonio cultural, mixto, sino las diferencias de los alcances. ¿Y por qué esto es importante? Porque como vimos, cada institución tenía un quehacer y una definición de su quehacer, de alguna manera como de su misión y de su visión. Y también esto implica que estas instituciones no solamente tratan tipos de patrimonio o ámbitos de acción, sino que también se relacionan con los recursos. Eh, porque es importante saber que cuando, por ejemplo, uno va a postular un proyecto a un fondo, tiene que saber, en primer lugar, cuál es el alcance que tiene esa institución. Si bien es cierto, eh, hay instituciones que no otorgan fondos de manera directa, sí, de alguna manera van validando las postulaciones, o a veces son jurados, a veces son partes de las mesas técnicas que ayudan a evaluar, o son organismos consultores. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son sus funciones, sepamos a qué se dedica específicamente uno y cómo influye en la gestión del patrimonio, ¿ya? Entonces, lo primero es que vamos a seguir entendiendo el patrimonio como la necesidad que tienen las comunidades de conservar su historia, su memoria, ¿ya? A partir de sus objetos, a partir de sus tradiciones, eh, y que habíamos visto en las clases anteriores que existían distintas definiciones de patrimonio, ¿cierto? Y que tenían una clasificación. Pero también es importante definir que cada institución prioriza distintos elementos de estas definiciones de patrimonio. Eh, ¿Y por qué? Porque también esto nos permite ir delimitando eh, los rangos de acción que tiene cada una de las instituciones. Nosotros habíamos visto específicamente a nivel internacional tres organismos. Primero habíamos visto la UNESCO, que la UNESCO lo que hace es escribir todas las cartas. Yo en Blackboard les dejé un compilado de todas las cartas, de eh, todas las cartas internacionales relacionadas con la definición de patrimonio.
Es un muy buen compilado, es un compilado que es el último que está actualizado, y ahí ustedes pueden encontrar eh, todos los conceptos técnicos relacionados con conservación, restauración, puesta en valor, valor excepcional, y todas las cartas relacionadas, por ejemplo, con conflicto armado, de restauración, con principios técnicos de diversidad cultural. Así que es un muy buen compilado, creo que se lo dejé hace como 3 clases atrás, así que para que lo empiecen a revisar y sea parte ya de su lectura normales. Y también les dejé hoy día un texto que es de ILAM, que es la Organización de Patrimonio de América Latina, que es muy bonito y es como bien pedagógico para explicar el patrimonio. Y les dejé un apunte sobre las definiciones de patrimonio. Podríamos decir que eh, estas tres entidades son definiciones patrimoniales institucionales, así como hablábamos de definiciones de patrimonio asociadas a distintas épocas históricas. Podríamos decir que estas son definiciones de patrimonio asociadas a la institucionalidad. Entonces, lo primero que vamos a decir es que cuando hablamos de patrimonio para la UNESCO, hablamos de un patrimonio cultural natural de valor universal y excepcional. ¿Y por qué esto es importante? Porque ellos podríamos decir que trabajan de manera global, trabajan en todo el mundo, y su trabajo es distinguir y trabajar con los distintos estados que son miembros en proteger aquellos lugares que tienen un valor excepcional para la humanidad. De hecho, cuando se hacen las declaratorias de sitio de patrimonio mundial, que son los nombres que tienen las declaratorias que se hacen a partir de la UNESCO, dentro siempre de los fundamentos, es muy bonito porque dice, la pérdida de este patrimonio, dice, es una merma para la humanidad. O sea, no es solamente para el país donde se ubica ese patrimonio, sino que también es una merma para la memoria colectiva, podríamos decir, a nivel global. Y los distintos patrimonios que se protegen a través de la UNESCO son bienes relevantes. Y estos bienes relevantes para la humanidad son de distinto tipo. No son solamente objetos, no son solamente paisajes, sino que también son elementos construidos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben si en Chile hay sitios de patrimonio mundial? Les quiero preguntar. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? ¿Saben o no? Sí, Profe, ¿se refiere usted como ciudades, cosas así? sí, sí, ¿saben si hay sitios de Claro, patrimonio mundial en Chile? Valparaíso, Torre del Paine, Valparaíso, no sé si Torre del Paine, pero Torre del Paine no. ya, Eh, Valparaíso, sí. Los Valparaíso petroglifos, los petroglifos de La Serena, o sea, pero de La Serena de San Pedro, ¿no? todavía no, nos quieren Todavía no. postular, todavía no. Profe, en ¿Saben? el norte hay unas salitreras de Humberstone, esas creo que son patrimonio nacional, al igual, bueno, Rapa Patrimonio, Nui también y Sewell, también es patrimonio. patrim- sí, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sí, en Chile tenemos 7 sitios de patrimonio mundial que son muy importantes. Les voy a contar cómo es este proceso. Como es un patrimonio que se hace o que se protege a nivel internacional, la UNESCO lo que hace es trabajar, de hecho en Chile hay una oficina de patrimonio mundial que está en la subdirección, en la subsecretaría de patrimonio, recuérdense que lo vimos la semana pasada que hacía la subsecretaría, tiene una oficina de patrimonio mundial y ellos lo que se dedican a hacer es trabajar con la UNESCO, por ejemplo, en, en la declaratoria de este sitio de patrimonio mundial. Pero ¿qué es lo que dice la UNESCO? Nosotros para declarar un sitio de patrimonio mundial, primero tiene que ser monumento histórico nacional, es decir, tiene que estar protegido por la ley 17.288.
¿Por qué? Porque eso quiere decir que nosotros lo reconocemos como país. O sea, ¿cómo vamos a, dice la UNESCO, cómo vamos a reconocer un lugar, un espacio o una ciudad si no reconocían su país? Y después de eso, se empieza a elaborar el expediente técnico de patrimonio para patrimonio mundial. Y ese expediente se demora alrededor de 10 años en elaborarse. De hecho, el del Capac Ñam, el Camino del Inca, se demoró alrededor de 10 años. ¿Por qué? El de Capac Ñam se demoró porque fue una declaratoria en conjunto que se hizo con Chile, Bolivia y Perú. Entonces, primero que nada, se tiene que hacer todo un levantamiento fotogramétrico, por ejemplo, de los lugares y de los caminos asociados al Capac Ñam. Las construcciones, los caminos, los trazados. Entonces, imagínense todo el levantamiento que se tuvo que hacer, levantamiento arqueológico, arquitectónico, eh, y porque además se asocia, no es que se separe, por ejemplo, lo material de lo inmaterial, lo, 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 lo mueble de lo inmueble, se tiene que en el fondo argumentar todos los elementos de ese gran concepto que nosotros entendemos como patrimonio, es el palo natural, va lo inmaterial, va las tradiciones, va los pueblos asociados, las formas de habitabilidad. Entonces es un expediente muy grande. Se hace ese expediente, se manda a la UNESCO, lo ven los expertos de la UNESCO que están en Francia, se revisa, ellos vienen a visitar, hay una comisión internacional que viene a visitar el lugar y porque además se debe presentar un informe de conservación, del estado de conservación. Y está asociado también a un plan de intervención o un plan de conservación, o sea, tiene que haber recursos asociados a esa declaratoria. Entonces después viene un comité de expertos, que vienen expertos de toda parte del mundo que forman parte de este comité, visitan el lugar, si tienen observaciones o no tienen observaciones, y si hay que subsanarlas, se demora y después se aprueba. Y todo ese proceso es muy largo, que como les decía, y se demora alrededor de 10 años. Por ejemplo, ese fue el del Capac Ñam, que fue el penúltimo. Entonces, en Chile nosotros tenemos 7 lugares que son sitios de patrimonio mundial. El primero fue las iglesias de Chiloé, que son alrededor de 13 iglesias que en el fondo, como dentro de los criterios que existen para declarar los sitios de patrimonio mundial, son los valores excepcionales, los de autenticidad, que eso después vamos a ver cuáles son los valores, los atributos y que sean únicos e irrepetibles y que no estén en otro lado. Entonces, tener el carácter de sitio de patrimonio mundial significa que ese lugar o ese espacio que se protegió no existe en otra parte del mundo. Entonces esto es muy importante porque cuando nosotros se decide declarar sitio de patrimonio mundial es que realmente estamos frente a un patrimonio que es muy importante a nivel internacional. Entonces, como les decía, son las 3 iglesias de Chiloé, está Sewell. Bueno, la iglesia de Chiloé se declararon sitio de patrimonio mundial principalmente por 3 atributos. Bueno, la autenticidad, que están en general, no tienen ningún tipo de intervención, o sea, no han sido reconstruidas, sino que están con los materiales originales. La originalidad en el sentido de que se mantiene una técnica de construcción que se relaciona con la carpintería de Ribera, por su estado de conservación y porque son hechas casi en un 100% de forma manual, esas tremendas iglesias. Luego tenemos Sewell, que está en la 6ª región, en la cordillera, arriba en el Teniente, que es una ciudad que está casi a 5.000, no, nunca 5.000, no sé, 3.000 metros de altura, y representa un periodo histórico relacionado con la minería chilena. Porque la concepción que existe o que existía en esa época de la minería es que los trabajadores, todos, desde el gerente, vivían cerca de la minera. Entonces ahí lo que se protege es la ciudad. Estamos hablando de un espacio urbano a una gran altura que está en excelente estado de conservación y que todavía se mantiene habitable, entre comillas, porque no, si bien es cierto, ahora no vive nadie,
hasta hace muy poca gente vivió ahí. Entonces da cuenta de un periodo de la historia de nuestro país asociado a un proceso productivo. Porque Codelco, esta ciudad se construyó en los años 50 antes de que fuera la nacionalización del cobre. Entonces se construyó con formas constructivas, con materialidades, con la distribución espaciales, las formas de habitar, las formas de ocupar el comercio, el equipamiento urbano, podríamos decir, una concepción que puede ser muy norteamericana, porque los norteamericanos eran dueños de esa mina antes de que fuera de Codelco, pero se mantiene en muy buen estado de conservación. Valparaíso, que es el plano, más que nada, más que los cerros, nosotros todos pensamos que es todo Valparaíso, que es sitio patrimonio mundial, es el plano histórico y que refleja esta característica del puerto, de sus construcciones, de esta relación que tenía Valparaíso como la puerta de entrada al comercio de Chile, la influencia de todas las comunidades, de todas las colonias que vivían ahí, y como un gran anfiteatro natural, que ese es como el concepto que se ocupa. Y déjenme decirle, por ejemplo, que Valparaíso, y dentro de las categorías que tiene la UNESCO, cuando se declara sitio de patrimonio mundial, quiere decir que está en muy buen estado de conservación. Y cuando se declara sitio de patrimonio mundial, la UNESCO entrega recursos, por ejemplo, para elaborar los planes de manejo. O sea, los planes de manejo son unas planificaciones, por ejemplo, de cómo vamos a mantener el sitio, cómo van a ser las intervenciones, cómo se va a trabajar con las comunidades. El problema es que Valparaíso, y se crean fundaciones o corporaciones asociadas a eso. El problema es que nosotros tenemos algunas malas experiencias con las fundaciones. Entonces, la administración del sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, por ejemplo, estuvo a cargo de la municipalidad. Y si bien se ocuparon unos recursos, estos recursos fueron insuficientes porque era tanto el trabajo que había que hacer que la municipalidad no se encargó como de conseguir recursos de privados o recursos del Estado para poder mantener. Entonces, cuando nosotros vemos el estado actual de Valparaíso, es por una falta de gestión del sitio Patrimonio Mundial. Entonces, eso implicó que hace 2019, 2020, por ahí, se pusiera Valparaíso en la lista de patrimonio en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que se pierde la categoría de sitio patrimonio mundial, lo cual habla muy mal de nosotros como país porque no fuimos capaces de cuidar nuestro patrimonio, pero es una realidad. Y que significa también que imagínense, o sea, la gente viene a Valparaíso, los turistas, la reactivación económica, podríamos decir, que existe en torno a Valparaíso es muy grande. A veces nosotros no somos capaces como de mirar la importancia que significa tener patrimonio mundial en Chile. Entonces está en la lista de patrimonio en peligro. De hecho, cuando vino el grupo de la UNESCO, que vinieron varios expertos, los asaltaron en Valparaíso. Así que imagínense la imagen que vimos como país. Le robaron una cámara fotográfica. El otro sitio de patrimonio mundial es Rapa Nui. Y en Rapa Nui, ¿qué es lo que se rescata o cuáles son los atributos que se definen? Bueno, son las construcciones megalíticas que tiene, como los moais. Ahí Ana podría explicarle mejor que yo cuáles son los atributos que tiene Rapa Nui para haber sido declarado sitio patrimonio mundial. Son por las construcciones, la mano de obra, porque en el fondo todavía no hay una explicación científica para que nos diga realmente cómo se construyeron esos moais. El otro es Humberstone y Santa Laura, que da cuenta justamente también de el auge de la minería del salitre. ¿Se acuerdan? Estaba la del cobre, ahora la del salitre. Y esas también se armó una fundación. Yo me acuerdo que fue hace mucho, hace como 20 años a Humberstone, y era así como que cualquiera podía entrar, uno entraba, se podía sacar madera, se podía sacar cosas. Sí, realmente guaqueaban Humberstone y Santa Laura.
pero de ahí se formó la Fundación del Desierto, me parece así, y ellos empezaron a gestionar el sitio de patrimonio mundial y han dado bastante bien. Yo fui hace poco, hace como 3 años, algo así, y está bien porque se conformó el sitio, por ejemplo, se logró cerrar, la UNESCO les dio recursos para poder tener acciones de conservación, se han ido recuperando las construcciones asociadas. Entonces ahí se ha hecho un súper buen trabajo de recuperación, también se gestiona en el sentido de que se cobra una entrada, pero es de bajo valor, no entra cualquier persona, hay guardia, a lo mejor cosas tan sencillas, chicos, que a lo mejor uno dice, oye, pero como es obvio, pues sí, pero todo eso requiere gestión. Eh, y y en general, como que los municipios son pésimos administradores de lugares de patrimonio. Entonces, como se lo entregó a la fundación, que hay representantes del gobierno regional, de las universidades, del municipio, han ido mejorando, digamos, los accesos. Y porque siempre va a ser una atracción tener un sitio de patrimonio mundial. El otro sitio de patrimonio mundial, como les mencionaba, el Capatñam, que ese se hizo en conjunto con Perú y con Bolivia, y ese expediente fue muy, muy, muy largo, por lo que significó ponerse de acuerdo, hacer los levantamientos. Y aquí yo quiero rescatar un poco como la pega que hacen las universidades, pues las universidades trabajan justamente haciendo investigación para poder generar y a veces van liderando estos proyectos. Y el último sitio de patrimonio mundial que se declaró en el 2021, me parece, es las momias de Chinchorro. Nosotros en Chile tenemos las momias más antiguas del mundo que están fechadas en el año hace 12.500 años atrás o 13.000 años. Son más antiguas que las de Egipto, son más antiguas eh, que cualquier otra momia que exista y por eso se declara un sitio de patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque en el fondo refleja la complejidad de lo que significa preparar el cuerpo humano, o sea, como la conciencia de lo que significa el rescate y el respeto a los ancestros y las técnicas de momificación. Que bueno, yo hice unos libros para el Consejo de Monumentos Nacionales para colegios sobre los 7 sitios de patrimonio mundial. Entonces teníamos que contar como todas estas historias asociadas a los sitios de patrimonio mundial, pero de una manera muy didáctica para los niños y con imágenes. Entonces, es súper complejo porque, por ejemplo, las momias, ¿cómo le íbamos a hablar, conversar, o sea, entregar información a niños de 6 años o 7 años sobre la muerte? Porque las descripciones que hacen los arqueólogos, por ejemplo, de cómo preparan el cuerpo para la momificación, si se saca el páncreas, se vacía, es decir, se vacía el cuerpo. Entonces teníamos que contar toda esa historia de una manera muy muy lúdica para que los niños pudieran conversar. Entonces, al tener 7 sitios de patrimonio mundial en Chile, eh, quiere decir que también nosotros tenemos que gestionar ese patrimonio, tenemos que trabajar constantemente, o sea, no es que nosotros vamos, ponemos la placa en un sitio de patrimonio mundial y después nos olvidemos, hay que gestionarlo, ¿ya? El segundo es el International Council Museum, que es un comité que se preocupa exclusivamente de las colecciones vinculadas a los museos y los archivos. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque, por ejemplo, eh, una colección de una galería de arte, ¿se puede considerar patrimonio? Les pregunto. Yo considero que sí, dependiendo del valor que se le entregue a esa obra, el contexto. Ya. Y las colecciones privadas, si yo aquí en mi casa tuviera cuadros, así que fui heredando de mi familia, ¿se pueden considerar colecciones protegidas por el ICO? ¿Qué creen ustedes?
Es Yo complejo. pienso que, yo pienso que ¿Ah? sí, yo pienso que sí, ¿no? Porque aquí lo que dice el ICOM es que como que patrimonio como la protección del testimonio material del espíritu humano, dice. Pero después dice, su enfoque es técnico-científico, orientado a Exacto. monumentos, sitios. Ah, entonces a Sí. lo mejor no. No, El no. ICOMOS. El ICOMOS. El ICOMOS es para monumentos y sitios, pero el ICOM, International Council Museum, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eh, como Chile adhiere a la UNESCO, tiene este comité que es específicamente de museos. ¿Y qué es lo que dice? Que en el fondo son miembros del ICOM todas las instituciones que son reconocidas como museos. Y para eso, por ejemplo, en Chile hay un registro nacional de museos. Si ustedes se meten así, que están googleando, pongan Registro Nacional de Museos. Y ahí están todas las listas de museos que existen en Chile, que son alrededor de 300, 400 museos chiquititos, desde los museos nacionales, el Museo del Bellas Artes, el Histórico Nacional, el Historia Natural, hasta museos comunitarios que pueden haber así al fondo de la Patagonia. Pero ¿qué significa que un museo sea parte del ICOM? Significa que uno adhiere al código deontológico. Y el código deontológico es muy estricto en el sentido de que nos entrega no solamente los marcos teóricos de lo que vamos a entender por colección, o cuáles van a ser las metodologías de conservación y de restauración, sino que también el comportamiento que tienen que tener los profesionales que trabajan en los museos. Y ustedes van a decir, ¿y por qué un código deontológico? Porque, como yo les he contado, el segundo tráfico más importante que existe en el mundo es el tráfico ilícito de bienes culturales. Imagínense, la tremenda tentación de estar trabajando en un museo muy importante y un profesional no tenga la ética o no tenga o no respete la normativa y se robe una pieza y que después la pueda vender a miles de millones de dólares en este tráfico. Entonces, solamente se mete, digamos, de alguna manera, los que adhieren al ICOM son personas jurídicas. Yo no conozco a nadie, ninguna persona natural, ni siquiera las galerías de arte, estén asociadas al ICOM. ¿Y por qué no las pueden regular las galerías de arte? Porque ellos se dedican a la venta y compra de patrimonio. Eh, en general, los museos nacionales no compran patrimonio. Su presupuesto, por ejemplo, el presupuesto del Museo Nacional de Bellas Artes es de 70 millones para comprar. Y un cuadro puede costar miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, cuando, por ejemplo, la mayoría de las colecciones, la mayoría de los museos se forma a partir de las donaciones que hacen las familias. Por ejemplo, no sé, se murió un abuelito de una familia famosa y ellos fueron heredando esos cuadros y al final esos cuadros, cuando son familias, cuando ya no hay herederos, no saben qué hacer con los cuadros. Y porque también esta cosa que existe, ay, pero es que mi casa ya no es como las de antes, no construyen estas grandes paredes, no sabemos qué hacer con ese cuadro. Y lo donan o a veces los quieren vender. Y ahí, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo? Como que se hace una triangulación, que una empresa, por ejemplo, la compra y a través de donaciones culturales la dona a los museos y puede aumentar esa colección. Pero también el ICOM ha ido de alguna manera regulando ciertos aspectos que tienen relación en el uso del patrimonio. Y aquí hay varios ejemplos que son dignos de mencionar. El primero de ellos es que en el año 2010, me parece, aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, se prohibió exhibir cuerpos humanos en los museos. Y usted me decía, ¿pero cuándo? ¿En qué momento? Sí, las momias, justamente, son cuerpos. En el Museo San Pedro, que había en el Museo San Pedro de Atacama, yo me acuerdo, había una momia que era como una guaguita que estaba así como con los brazos abiertos. Y todos esos cuerpos, porque hay distintos tipos de momificaciones, las naturales y las artificiales. La de chinchorro es artificial, pero hay momificación natural que está asociada a las condiciones climáticas que puede tener un territorio o un espacio geográfico. Y en el fondo es como cuando la gente así se muere, o de manera intencionada o no,
se queda como petrificada. Y esos cuerpos antes se mostraban. Entonces, a partir del convenio OIT 169, al cual adhiere Chile en los años 90, pero después se ratifica en el 2010, algo así, y el ICOM interviene mucho en que no se puede exhibir cuerpos humanos. En Chile tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, bueno, en San Pedro de Atacama se retiraron todas las momias, se guardaron. Y de hecho también existe así como un proyecto, quizás la Claudia nos puede contar más, que la idea era como reenterrar las momias, entregárselas a las comunidades que las vuelvan a reenterrar en un espacio sagrado, porque obviamente, yo no sé si ustedes saben que en San Pedro de Atacama había un cura que llegaba y hacía excavaciones casi como ilegales y rescataba todas esas momias y las guardaba en el museo. Sí, los museos tampoco tienen como un origen muy, es como el colonialismo, no es un pasado muy digno que se quiera recordar. Otro ejemplo interesante es, yo no sé si ustedes saben, el del niño del Cerro del Plomo, ¿lo conocen? Que es una momia inca que se encontró en la cordillera de los Andes. ¿La conocen? Sí, profesora, y los tres niños del Yuya y Yaco también. Lo que le quería comentar es que en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo en San Pedro de Atacama están custodiados, como usted decía, todos los cuerpos de los abuelos de los licanantay atacameños, y como hoy día existe como este interés de los pueblos por recuperar su patrimonio, porque su patrimonio están armando sus nuevos museos, están decolonizándose, y también algunas comunidades quieren hacer reentierro. Sí. Bueno, ahí Lautaro Núñez ha tenido don Lautaro ha tenido un rol muy, muy preponderante en esto, y la Patricia Ayala han trabajado mucho en estas ideas. El tema de los niños, de hecho salió un documental sobre el niño del Cerro del Plomo, que el niño del Cerro del Plomo es un niño que fue una ofrenda. El pueblo inca entregaba ofrendas a los dioses. Y se supone que este niño se vino caminando desde Machu Picchu, o del Cusco por lo menos, y lo dejaron como ofrenda en la cordillera de los Andes. Este niño murió, según los últimos, bueno, es que es una historia muy larga. Entonces, un arriero por los años 40, por los años 50, encontró este niño y lo tomó así, lo vio y lo metió como un fardo y con un saco, si hay fotografía de la época, y que se lo dejó a Grete Motny, que era la primera directora mujer del Museo de Historia Natural. Entonces, la señora Grete, que era una mujer, una arqueóloga alemana, judío alemana, que comprendió inmediatamente lo que significaba este fenómeno, o sea, este objeto, lo guardó en el museo, pero empezó a tener una complejidad, que esta momia era una momia natural, o sea, que en el fondo, producto del frío, se pudo conservar en las condiciones en que estaba. Y hoy día hay una réplica, entonces más o menos lo pueden ver. El problema es que al bajarlo de su espacio, a bajarlo de la cordillera, y con el calor que existe en Santiago, empezó a degradarse y empezó a producir aceites, como a sacar aceites. Entonces ahí tuvieron el ICOM, ¿qué es lo que dice con respecto a eso? Establece criterios de conservación que son muy, muy estrictos. Entonces tuvieron que mandar a hacer una vitrina especial que era como un refrigerador, pero seguía exponiéndose al público. O sea, es que la gente podía ir a ver en los años 80 el niño del Cerro del Plomo al museo. Y es una vitrina que se mandó especial, que en el fondo es un refrigerador con vidrio. Y existen como 3 o 4 casos en el mundo. Están los que menciona, hay uno como en el norte de Argentina y en Perú, y hay uno en Suiza, creo. Son como las 4 momias que existen de este tipo.
Entonces, ese tipo de objetos, por ejemplo, el ICOM dice que tienen que tener un tratamiento especial, no solamente de conservación, sino que son como los últimos vestigios que existen, así como existe en Alaska este centro donde se conservan semillas. Este tipo de patrimonio también tiene que ser cuidado de una manera súper específica y muy especializada. Entonces, después con el tema de que no se podían exhibir los cuerpos, guardaron la momia y ahora está guardada en una bóveda, se le hace conservación y todo lo demás, y se hizo una réplica. Entonces se empezó a utilizar durante mucha época réplicas de las momias. Y aquí hay algo interesante, que salió un documental el año antepasado, que lo hizo la gente de la Católica, con la cual a mí me tocó trabajar, pero además, recién ese año, estamos hablando hace 2 años atrás, a la momia se le pudo hacer un estudio con un escáner para saber, por ejemplo, de que murió, porque algunos decían que dio un golpe en la cabeza, otros decían que de hambre, otros que decían de frío. Entonces, por primera vez se pudo estudiar a la momia. Y fue súper así, fue como, ya, tuvieron que, porque además había que sacarle al congelador, entonces no se podía hacer en cualquier época, y había que llevarla a la universidad, se hizo en los laboratorios de la Universidad del Desarrollo, y porque además contamina. Estamos hablando de un objeto que al estar degradándose contamina si deja de estar frío. Entonces hubo que hacer todo un embalaje con antropólogos físicos, con conservadores. Se contrató así como estos minibuses, estos camioncitos como refrigerantes. Se subió a la momia y había que llevarla al laboratorio un fin de semana en que no hubieran estudiantes, no hubiera más gente, que no se contaminara los laboratorios, escanearan la momia y tenerla un día para que no se fuera a derretir y devolverla. Y se hicieron estudios muy interesantes. Los resultados fue, por ejemplo, se pudo descubrir que había comido, porque sacaron muestras, se pudo descubrir que había comido, que por el producto de masticar coca e ingerir alcohol, el niño no murió, no sufrió, entre comillas, se murió de frío, como que se murió al quedarse dormido. Pero todo esto lo regula el ICOM. O sea, no es como llegar y agarramos una momia. Y hay otro caso que también que a mí me gusta mucho contarlo, yo no sé si usted se sabe la historia del hombre de cobre, que se encontró en el norte de Chile, cerca de Calama. ¿Lo han escuchado hablar? Yo no, al menos, profe. Ya. Por el año, poquito después de la Guerra del Pacífico, poquito después, 1875, sí, porque fue 79, 84, por ahí por el 1885 encontraron en la zona de Calama un cuerpo momificado, o sea, que no es una momia, un cuerpo momificado, así como de momificación natural, que podríamos decir, y justo estaban haciendo una excavación y encontraron a un hombre, a un indígena del sector de San Pedro de Atacama, que con herramientas para sacar minerales, y que lo más probable es que haya muerto por un derrumbe. Bueno, alguien lo encontró, se quedó con la momia y como que este objeto era tan interesante, entonces lo mostraban en todas partes. Y le ofrecieron en 1905, 1910, porque hubo una feria internacional, y se llevaron al hombre de cobre, no sé cómo, no sé en qué condiciones, se la llevaron a Estados Unidos. Bueno, la persona que se lo llevó parece que no era muy adinerado, parece que cayó en desgracia y no tenía plata para volver a Chile. Y no hace nada mejor que vender la momia. Y adivinen a quién le vendió la momia. ¿A quién creen ustedes? A los de siempre, a los que roban todo, ¿no? A Rockefeller. Le vendió la momia a Rockefeller. No sé por cuánta plata, pero lo suficiente para volver a Chile. O sea, estamos hablando de un viaje no sé cuántos meses en barco.
Bueno, la cosa es que Rockefeller era uno de los grandes benefactores de la cultura y el patrimonio de Estados Unidos, y esa momia hoy día se encuentra en el Museo del Hombre Americano. Entonces mi profesor de la universidad, que es Mario Rivera, que es un arqueólogo, conoce la momia. Bueno, también la momia al principio estaba exhibida, ahora la guardaron. En Chile hay 2 réplicas, una la tiene Cardoen y la otra está, no me acuerdo quién la tiene, parece que está en el norte. Empezamos a hacer todas las gestiones para traer la momia a Chile. Si la momia tiene que volver. Bueno, el primer problema era, ¿de quién es la momia? ¿De Perú o de Chile? Y todas decían, ¿por qué? Porque justamente se encontró una fecha en que probablemente ese territorio era boliviano y no chileno. Ya, entonces se hicieron las consultas, bueno, ya, se dictaminó legalmente que la momia era chilena, ya. Check, primer escollo. Segundo escollo, el Museo del Hombre Americano dijo, sí, nosotros no tenemos ningún problema, pero como siempre nos miran como muy subdesarrollados y muy sudacas, no tiene las condiciones para albergar la momia. O sea, como que ninguno de nuestros museos tenía las condiciones para guardar un bien patrimonial tan importante. Entonces Chile demostró, a través justamente del ejemplo del niño del Cerro del Plomo, que sí estaban las condiciones. Check, accedió. Tercer escollo. ¿De dónde se saca la plata para poder traer la momia? Porque, imagínense, íbamos a traer la momia, pero hay que hacer un embalaje de conservación, y hay que contratar a una persona, y que son empresas especializadas, que embala la momia, la mete la mete a este embalaje, está con la momia todo el rato, se sube al avión con la momia al lado todo el rato y la trae a Chile. Bueno, nosotros eso lo hicimos con la Macarena Carroza, que es una conservadora, que no sé si la ubican, que hoy día está a cargo justamente del sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso. Ya, bueno, no sé. La pura caja de embalaje, no sé, y el desaduanamiento nos costaba, no sé, como 75 millones, una cosa así. Entonces, Codelco, porque ella siente que es parte de su patrimonio, dijo, ya, yo pongo la plata. Perfecto. Cuarto escollo lo teníamos salvado. Juan Pablo Schaeffer estaba como jefe de sostenibilidad. Entonces, necesitábamos ahora que se hiciera la gestión por parte del gobierno chileno. Ya, fuimos a hablar con el ministro de Minería. Esto fue gobierno de Piñera 1. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a ver, nos interesa, porque nosotros dijimos Ministerio de Minería, les va a interesar, y no pescaron. Les dio lo mismo la momia. Entonces, nos derivaron que teníamos que ir a hablar a Ministerio de Relaciones Exteriores. Y justo viene el terremoto del 2010, y ahí quedó nuestro proyecto de traer la momia. Y bueno, y eso significó que no hubo recursos, y porque además, como había que en el fondo extraditar, entre comillas, un objeto, había que, ustedes saben que las relaciones internacionales las lleva el presidente. Entonces había que hablar con el presidente. Imagínense, un grupo así como ustedes, como yo, queríamos ir a hablar con el presidente para que en el fondo apoyara dentro de su agenda o de la agenda internacional traer el hombre de cobre a Chile. Al final, por el tema del terremoto, se diluyó y el hombre de cobre sigue en Estados Unidos. Pero es toda una gestión que existe sobre el manejo de colecciones. El otro ejemplo importante es que a la Ana le va a interesar mucho, es el Moai que está en el Museo de Historia Natural de Inglaterra. ¿Qué es lo que dice el ICOM? El ICOM dice 2 cosas importantes. Una, que todos aquellos objetos que hayan sido arrebatados o hayan sido saqueados durante los periodos de colonización deben ser devueltos a sus países de origen. Y eso es algo y es un acuerdo internacional. El problema de eso es que museos como el mismo del Museo del Hombre Americano, el Museo del Hombre en Francia, el Museo de Historia Natural de Inglaterra,
se quedan sin colecciones, porque sus colecciones están conformadas en base a la colonización. Y él se ha quedado en los países donde ellos estuvieron. Entonces, de hecho, los mejores frisos griegos, por ejemplo, están en Inglaterra y no los quieren devolver, porque imagínense la cantidad de ingresos económicos que significa tener esas colecciones. Entonces, yo no sé si ustedes vieron que, no sé si el año pasado o antepasado, fue que hubo una campaña así como devuélvanos el Moai, y el Museo del Hombre, el museo publicó así en su Instagram, así como esta es una de las piezas más importantes que tenemos de la cultura Rapa Nui. Y un chileno, como siempre, vio eso y le llenó y llenaron el Instagram del museo con recetas de platos chilenos, así como el de Maroon 5 cuando se portó mal con empezaron a llenarle de receta. Y al final el museo tuvo que cerrar esa publicación porque en el fondo existía un reclamo. Y esa es una disputa que no está resuelta, pero el ICOM lo que hace un poco es como abogar para que las colecciones vuelvan a sus países de origen. ¿Qué otra cosa regula el ICOM? En relación a las colecciones particulares, el ICOM no tiene ninguna injerencia en las colecciones particulares ni en las galerías de arte. Porque no son adscritos, no son instituciones adscritas. Y ahí es donde viene todo el tema del tráfico. De hecho, para sacar una pieza, si bien es cierto, hay que pedirle permiso al Museo de Historia Natural, o sea, al Museo de Bellas Artes, en el caso de ser una pintura, por ejemplo, no la dejan salir del país, porque nosotros no tenemos, el Estado no tiene cómo saber si esa pintura, que es chilena, vuelva. Entonces, en general, es muy difícil sacar pinturas del país, y por eso el tráfico se ha materializado como de manera importante. No sé si es en el 2018, ustedes escucharon que se robaron la espada de Bulnes del Museo Histórico Nacional. No sé si saben. ¿Sabían que entraron al museo y alguien entró así y en el video muestra, sacó la espada así, no sé cómo y se metió así con un abrigo largo y se llevó la espada de Bulnes? Bueno, eso significó un sumario y obviamente la espada nunca volvió, pero conversando con el director, nos contaba que lo que le informó la PDI es que lo más probable es que eso haya sido un robo por encargo. Siempre los robos de arte son robos por encargo. Y obviamente no va a volver porque lo más probable es que esa espada tenía piedras preciosas y se haya derretido en el fondo y porque se transforman como en una choreza, como de narcotraficante. Nosotros fuimos capaces de robar un robo, o sea, ni siquiera tiene que ver con el coleccionismo, sino con el demostrar que yo soy capaz de ir a un lugar y robarme una pieza importante. ¿Qué otra cosa, entre comillas, interviene el ICOM? La Interpol tiene un listado de objetos en cada aeropuerto, en cada salida internacional, de objetos que han sido perdidos o han sido robados. Y tiene una lista de personas que han estado implicadas en tráfico ilícito. Y está en la lista de la Interpol. Si uno se mete a Interpol, objetos culturales, están las personas identificadas. Entonces, cuando esas personas viajan, son muy bien revisadas. Y ahí nomás se los dejo porque hay una persona que vive en la sexta región o séptima región millonaria y que está en esa lista. ¿Qué más del ICOMOS? Bueno, entonces como vimos la UNESCO, vimos el ICOM y el ICOMOS. El ICOMOS se especializa, podríamos decir, o se enfoca principalmente en los monumentos y sitios considerados como patrimonio arquitectónico y su entorno. Y aquí hay algo importante, porque no es solamente el edificio, no solamente la arquitectura, sino que el entorno donde está ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto lo hacen, lo que yo les decía, lo hacen, aquí se trabaja mucho con arquitectos, constructores y todo lo demás, es que se dedican mucho a la investigación. Si ustedes se meten a la página del MOC, el MOC tiene un catastro como de los principales bienes arquitectónicos de cada región.
¿Y por qué son importantes estos catastros? Porque imagínense que ya hay un terremoto y a mí me queda una casa así como que se me quiere caer. Y la municipalidad dice, no, si hay que botarla, si al final se ve fea. Pero resulta que esa es la única casa que hay en Chile. Y si nosotros botamos esa casa o ese edificio, se acabó el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que permite este catastro? Este catastro permite que cuando pasen estas cosas, uno es un catastro georreferenciado, que tiene una ficha técnica, que tiene una descripción, que está descrito cómo se construyó, los años, todo lo demás, si perteneció a alguien importante. A uno le permite buscar, por ejemplo, dentro de este catastro si existe otra construcción como igual a esa. Si no existe, obviamente ese lugar no se puede botar. O si, por ejemplo, yo quiero restaurarla y es de la misma época o una obra del mismo arquitecto, a mí me va a servir como referencia para la investigación y para poder intervenir. Entonces, el trabajo que hace el ICOMOS es un trabajo bastante técnico en ese sentido, que se ha ido asociando con el MOB y también con algunos municipios que son un poco más conscientes de lo que significa el patrimonio construido. Entonces, podríamos decir que este patrimonio institucional tiene tres enfoques. El primero es el de la UNESCO, que se encarga de este patrimonio global que tiene una importancia para la humanidad, y eso es importante, o sea, tiene un valor universal. Al otro día mi hijo me pregunta, ¿y qué pasa si nosotros tenemos colonias en Marte? ¿Cuál va a ser nuestro patrimonio? Y me dejó en jaque, no supe cómo contestarle. Y después tenemos el ICOM, que tiene este enfoque museológico y archivístico, y aquí yo quiero rescatar como el archivo o el valor del archivo, que se trata entonces de regular a partir de estos códigos deontológicos lo que es la conservación, el estudio y la difusión de las colecciones. Entonces, por eso nosotros vemos siempre exposiciones temporales, exposiciones que van itinerando. Y aquí déjenme decirlo, por ejemplo, que en Chile los museos en general exhiben el 10% de su colección. Todo lo demás está guardado en sus depósitos. Y ojalá puedan un día conocer un depósito, porque son maravillosos, ordenados, limpios y todo embalado. Las conservadoras, no sé, un arito le hacen como un colchoncito, y la humedad, la temperatura, materiales libres de ácido, o sea, ahí hay un trabajo así muy meticuloso. Y está el ICOMOS, que tiene este enfoque más bien arquitectónico y se encarga de resguardar los bienes arquitectónicos y su entorno. Entonces, algo importante del concepto de patrimonio que vimos en esta definición así como bien teórica desde lo griego hasta hoy día, es que el patrimonio no solo se define por su enfoque o por lo que es, sino también por el alcance. Entonces, mientras la UNESCO reconoce los bienes de valor universal para toda la humanidad, el ICOM se centra en las colecciones y objetos culturales dentro de los museos. Nunca se olviden de eso. Y el ICOMOS en la protección de monumentos y sitios sitios patrimoniales en su contexto. Por eso, ahí voy a volver a hacer el alcance sobre el ICOM, cuando este caballero se roba las esculturas, por ejemplo, de las plazas, o en su casa tenía miles de objetos, no son protegidos, es tráfico ilícito, pero no tienen ningún reconocimiento oficial. Y por eso es importante cambiar nuestra ley, pues, chiquillos, porque si es así vamos a seguir perdiendo patrimonio. Pues. Ahora, es importante con esto reconocer que no existe una única definición universal de lo que significa patrimonio. Así que nosotros tenemos que ir, en el fondo, definiéndolo a partir de donde se construye el concepto de la institucionalidad y los criterios que se utilizan para definirla. Por lo tanto, los organismos como la UNESCO, el ICOM o la Subsecretaría de Patrimonio, el Consejo de Monumentos Nacionales a nivel nacional, nosotros tenemos que ir priorizando y leyendo entre líneas cuando, por ejemplo, nos toca leer un informe o cuando tenemos que postular
a un fondo, por ejemplo, de conservación o de restauración o de exhibición o de difusión. ¿Y esto en qué influye? En la dimensión que tiene ese patrimonio. Influye en los recursos y en las formas en que yo les voy a proteger. Y lo más importante, a quién yo le tengo que pedir permiso para poder intervenir. Por ejemplo, si nosotros queremos intervenir Valparaíso para la conservación, tenemos que ir a pedirle permiso a la UNESCO. No solamente en Chile, tenemos que ir a hablar a la UNESCO. Y yo he conocido gente, así, abogados, que se dedican al patrimonio, por ejemplo, y que parten a la UNESCO con el expediente a solicitar permiso. Allá se va a pedir permiso. Porque justamente su valor es tan importante para la humanidad que si lo perdemos, pierde la humanidad. Y por eso a mí me gusta mucho esa definición. Porque si perdemos este patrimonio, es una merma para la humanidad. Entonces, el patrimonio cultural es definido por distintas instituciones, y eso es lo que tenemos que tener claro, y también por distintos cuerpos legales que están en estas cartas de convenciones que yo les decía que está en su Blackboard. Tampoco que existe una única definición de patrimonio. Cada organismo presenta un enfoque específico. La UNESCO lo global, y como lo museológico, y como lo arquitectónico. Y las diferencias influyen en cómo se comprende y se protege el patrimonio. ¿Ya? Y la comparación permite analizar sus distintos alcances. ¿Y por qué? Porque también aquí está el tema como profesional. Yo, que no soy arquitecto, por ejemplo, o arquitecta, no voy a ir a pedir un permiso de conservación de un edificio. No voy a ir, o un arquitecto, o no sé, va a ir a pedir un permiso sobre un objeto, una restauración de una pintura. Entonces aquí es donde, por eso también es un código deontológico, porque de alguna manera se define qué profesiones están como habilitadas para poder intervenir las piezas a partir del conocimiento técnico que existe. Entonces es muy importante también conocer esto. ¿Por qué? Porque yo les decía la semana pasada, cuando hoy no se le quiere dar permiso para intervenir a un edificio, bueno, porque en general casi nunca son los especialistas o son especialistas en la materia los que piden permiso. Es una persona que tiene una profesión que no sabe y por eso se los rechazan finalmente. ¿Ya? Y para no darles más lata, les tengo un video sobre lo que significa sitio de patrimonio mundial en Chile. Voy a buscarlo y se los voy a poner. Ahí está. Voy a centrarlo.
Bueno, y ahora la pregunta que yo les dejo como reflexión, y es la misma pregunta que les hice y que les hago siempre. ¿En Chile tenemos patrimonio? ¿Qué dicen ustedes después de ver estas hermosas imágenes? Por supuesto que sí, más de uno. Y Mucho. que por la geografía y también por, no sé, por el individualismo, no conocemos todos. Cada uno, cada región tiene patrimonios locales, pero en general tiene muchos Chile. Muchísimos, muchísimos. Y es hermoso. O sea, yo veo este video y de verdad, bueno, yo lo veo y a mí me emociona verlo. Yo tengo la suerte de conocer todos esos monumentos históricos. Bueno, eh, como me dice mi hijo, mamá, para nosotros es imposible no amar el patrimonio porque mis hijos nacieron en un museo. Pero, y mi marido siempre les dice, yo lo único que les voy a dejar en la vida es poder conocer el patrimonio que existe en nuestro país. Y hemos tenido la suerte de conocer todas esas iglesias, o sea, qué ganas así como de dedicarse a viajar o recorrer todo el Capaquiñán, ir a Suwel, se puede ir a Suwel, se puede. Es un regalo maravilloso, es maravilloso estar ahí, ver la ciudad de las iglesias, la ciudad de las escaleras, porque tiene muchas escaleras. Entonces, la invitación es em, que podamos conocer nuestro patrimonio, que podamos valorarlo. Y a los que tienen niños o sobrinos, incentívenlos a llevarlo, a conocerlo, a palpitarlo, porque estar ahí, vivir esa sensación, estar en Humberstone, por ejemplo, a las 3 de la tarde en el calor, uno dice, y uno se imagina y como que se pone en el lugar de los mineros, imagínense, de los mineros en 1870, 1880, 1900, en cómo trabajaron ahí, en esas condiciones de vida, el trabajo de las momias que se hizo. O sea, tenemos las momias más antiguas del mundo, y casi nadie lo sabe. Entonces, la invitación es, tratemos de conocer nuestro patrimonio. Tratemos de ir a los museos. A lo mejor no tenemos esos maravillosos museos europeos, que como ustedes ya saben, no son museos hechos a partir de las colecciones que a lo mejor Chile puede tener, sino que son producto del saqueo. Y eso es algo que está reconocido a nivel mundial, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. Eh, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que proteger también. Y yo creo que ese es el objetivo de este curso, que nos demos cuenta y abramos los ojos que no solamente tenemos patrimonio ese del pasado, sino que también nosotros, nuestra misión es conservarlo, esta mirada sostenible, tenemos que conservarlo. Es una responsabilidad nuestra conservar nuestro patrimonio actual. Imagínense lo maravilloso que es poder conocerlo. Así que eso, chicos, me pasé 3 minutos. Ah, Claudia, qué bueno, qué bueno. Eso, ¿alguna duda, alguna pregunta? Le termino de enviar las notas en un ratito más. Eso, chicos. Espero tengan un buen término de semana.